empecemos con la filtración. Tenemos que estudiar cada uno de ellos, cómo se filtra, cómo se reabsorbe y cómo se secreta. La filtración es un proceso que forma la formación del ultrafiltrado o filtrado glomerular que después va a ser procesado en en los túbulos renales, ¿no? En los túbulos renales recién se le va a agregar modificaciones, ¿no? Se le va a reabsorber algunas sustancias y se van a secretar algunas sustancias. Pero por lo pronto, la filtración se va a realizar únicamente en el corpúsculo, ¿no? En el corpúsculo. Y aquí está. Aquí tenemos un corpúsculo y ahora vamos a verlo con más detalle, ¿sí? Para comenzar, tenemos una arteriola aferente, un capilar glomerular y una arteriola eferente. Todos estos tres son componentes del glomérulo. Bien. Y como te mencioné, la cápsula de Bowman es como un embudo. Y ahora que la tienes más de cerca, puedes darte cuenta de que esta cápsula de Bowman, en realidad, sí, pues parece como si estuviera envolviendo a todos los capilares glomerulares, ¿no? Los está envolviendo, ¿te das cuenta? Es lo de amarillo. Mira, acá no ha salido por completo, pero todos están envueltos, bien, por una de las capas de la cápsula de Bowman. Y después forma un espacio entre esta capa que está envolviendo a los capilares y forma un espacio, un hueco, ¿no? Un hueco, y a partir de este hueco, ¿bien? Nace este tubo de aquí, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que la cápsula de Bowman tiene una capa visceral que está recubriendo a los capilares glomerulares y tiene una capa parietal, ¿no? Que está por fuera de ellos y forma entre la capa parietal y la capa visceral un espacio, el cual recibe el nombre de espacio capsular. ¿Bien? A partir de este espacio capsular, todo lo que va a salir de los capilares glomerulares y pase al espacio capsular va a ser ultrafiltrado. ¿Bien? Va a ser ultrafiltrado porque la filtración específicamente se va a dar en la capa visceral, ¿ya? Aquí, todo lo que está filtrándose llega al espacio capsular. Y si llegaste al espacio capsular, entonces te vas a ir, quieras o no, por el túbulo contorneado proximal, ¿no? Muy bien. La idea es que si llegaste al espacio capsular, ya dejas de llamarte plasma y pasas a llamarte ultrafiltrado. Bien, ultrafiltrado. Muy bien, chicos. Y mencionamos algunas otras estructuras interesantes que también estamos observando. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas que te mencioné que este túbulo contorneado proximal se volvía asa descendente, asa ascendente, ¿no? Luego finalmente se volvía túbulo contorneado distal y ese túbulo contorneado distal se acercaba otra vez al glomérulo? Perfecto, mira, aquí está. Este es el túbulo contorneado distal. Te dije de que este regresaba y se acercaba otra vez al glomérulo del que inicialmente nació, ¿no? ¿No? Se bajaba hacia la médula un poco y luego regresaba. Y se acercaba otra vez al glomérulo. Perfecto, aquí está, mira, aquí está. Aquí distinguimos de que van a haber un grupo de células especializadas que van a estar muy cerca del glomérulo y reciben el nombre de mácula densa. Entonces, ¿la mácula densa dónde está? Está en el epitelio del túbulo contorneado distal, ¿bien? Y está mirando hacia el glomérulo, ¿sí? Está mirando hacia el glomérulo. Las células están muy cerca del glomérulo. También aquí yo veo un conjunto de células que está prácticamente pegada a la arteriola eferente. Esas reciben el nombre de células yuxtaglomerulares. Bien, y finalmente hay como unas células de color morado que son como de relleno, ¿no? Son como de relleno para tapar los huecos. Estas reciben el nombre de células mesangiales. Y como están fuera del glomérulo, se les llama células mesangiales extraglomerulares. Porque también, como te dije, están para tapar los huecos, son células de relleno, entre comillas, ¿no? También van a ver acá ciertos huecos, ¿no? En el mismo glomérulo. Y también va a estar lleno de células mesangiales, pero ahora intraglomerulares, ¿sí? Entonces, por ahora sabemos de que son células de relleno, entre comillas, ¿bien? Pero más adelante vamos a ver de que sí tienen una función. Muy bien. Chicos, al riñón le va a llevar una cierta cantidad de sangre. Como te mencioné, la sangre tiene que llegar por la arteriola aferente, ¿no? Tiene que llegar por la arteriola aferente. Perfecto. La arteriola aferente va a llevar sangre, va a llegar a los capilares glomerulares y por ahí esa sangre se va a filtrar y va a pasar al espacio capsular. Muy bien. ¿Quién le está mandando esta sangre? El corazón. El corazón bombea 5 litros por minuto. A esto le llamamos gasto cardíaco.
De este gasto cardíaco, el 20% nomás va a llegar al riñón. Eso es 1 a 1.2 litros por minuto, lo cual llamamos flujo sanguíneo renal. De este flujo sanguíneo renal, no van a ser filtrados los eritrocitos, ni las plaquetas, ni los leucocitos. Simplemente el plasma. ¿Bien? Y el plasma, ¿cuánto era de toda la sangre? Era aproximadamente, ¿te acuerdas del hematocrito? ¿Te acuerdas del hematocrito? ¿Te acuerdas que nosotros sacábamos nuestra sangre, la centrifugábamos, abajo teníamos a todos los eritrocitos, abajo después por encima de ellos a los glóbulos blancos y plaquetas y finalmente el plasma? Ya pues, ¿a qué llamábamos hematocrito? Llamábamos hematocrito a la división de toda la columna de glóbulos rojos entre todo en general, ¿no? Algunas personas tenían de 40%, otras 45%, variaba de 35 a 45%, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si nosotros restamos 1 menos el hematocrito? Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Este valor, el valor del plasma sobre el total, ¿ya? Como lo único que se va a filtrar va a ser prácticamente la parte plasmática de la sangre, entonces podemos hacer esta resta, ¿bien? Lo multiplicamos y ¿qué vamos a obtener? De que el flujo plasmático renal, note el cambio de nombre, ahora solo consideramos al plasma, elementos formes no se filtran, va a ser de 600 mililitros por minuto, ¿bien? Y de estos 600 mililitros por minuto, por si fuera poco, todo esto no se va a filtrar, ¿ya? Todo el plasma que le está llegando, ¿bien? Todo el plasma que le está llegando al capilar glomerular, no se va a filtrar todo, solo se va a filtrar el 20%, ¿bien? Es decir, 120 a 125 mililitros por minuto, lo cual finalmente vamos a llamar tasa de filtración glomerular, ¿bien? Esto, 120 a 125 mililitros por minuto de plasma, va a ser filtrado. Y al producto de esto se le va a llamar ultrafiltrado. ¿Cuántas formas de ultrafiltrado al día? 180 litros. ¿Bien? O sea, en tu espacio en tu espacio capsular, ¿bien? En tu espacio capsular, si consideramos no solo este glomérulo, sino todos los glomérulos de tus riñones, de tus dos riñones, ¿bien? Contamos cuánto líquido está pasando al espacio capsular en un día de todas las nefronas de tus dos riñones es 180 litros. ¿Te imaginas cuánto filtrado produces? ¿Cuánto ultrafiltrado produces? Y dime, una pregunta más, ¿tú orinas 180 litros por día? No. ¿Sabes por qué? Porque te acuerdas que aquí vamos a reabsorber parte de este ultrafiltrado, se reabsorbe casi todo, ¿no? Casi todo. De tal manera que solo dejas con 1 a 2 litros, ¿bien? De producción, ahora sí, de orina por día, ¿bien? Porque recuerda que cuando pasa por los procesos de reabsorción y secreción, cambia de nombre, ¿no? Cambia de nombre. Entonces, ahí date cuenta la importancia del proceso de reabsorción, ¿ya? Evita de que tú estés yendo al baño todo el día, todo el día, todo el día. Y aparte también, ¿sabes qué evita? Normalmente si no reabsorbes algunas cosas, entonces tú perderías gran cantidad de componentes muy importantes para tu cuerpo en este ultrafiltrado, ¿bien? Perderías un montón de componentes importantes. Bien, chicos. ¿Y qué significa fracción de filtración? Fracción de filtración no es otra cosa que, no es otra cosa que la división de la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. La tasa de filtración glomerular es de 120, ¿no? Y el flujo plasmático renal es de 600. Entonces divide 120 entre 600 y la respuesta es 0.2, ¿ya? Coloca ahí si quieres valor normal 0.2. Por último, la tasa de filtración glomerular varía según si eres hombre o si eres mujer. Bien, según si eres hombre, varía entre estos valores, si eres mujer, entre estos. Y recuerda, disminuye fisiológicamente con la edad, ya sea que tengas una enfermedad en el riñón o no la tengas. Bien. No solo disminuye la tasa de filtración, sino también disminuye la capacidad de reabsorción de tus riñones. Por eso es de que de repente tienes abuelitos en casa que van a orinar todo
todas las noches, ¿no? ¿Por qué? Porque reabsorben menos y por lo tanto orinan más. ¿Bien? Y si esto se agrava y ya estamos frente a una enfermedad renal propiamente, ¿no? Ahí sí se pueden ya tener que recurrir a otros métodos, ¿no? Para no perder componentes importantes por la orina, ¿no? Entre ellos la diálisis es el más famoso, ¿no? La diálisis es el más famoso. Muy bien, chicos. Muy bien. Hablemos de la barrera de filtración. Ahí está, mira. Esta es la barrera de filtración, este es un capilar, ¿bien? Es un capilar glomerular, una arteriola aferente y una arteriola eferente. Y fíjate, mira, si vemos más de cerca un capilar, mira, lo cortamos acá y vemos cómo es, nos vamos a primero dar cuenta de que, mira, el endotelio que está tapizando este capilar tiene huecos, ¿no? ¿Te das cuenta que tiene huecos? Yo solo quiero que veas eso, que tiene huecos. Por esta propiedad de tener huecos, básicamente, este endotelio recibe el nombre de endotelio fenestrado, ¿bien? Y por estos huecos, ¿qué va a pasar? Va a pasar fundamentalmente plasma. No vayas a pensar que por esos huecos puede meterse un eritrocito. No, 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 no te confundas, ¿ya? Aquí está, mira. Aquí te lo he graficado. Ahí está, una célula endotelial con huequitos, ¿ya? Y va a ser, en este caso, nuestra primera barrera. Después, debajo de estas células endoteliales con un montón de huequitos, ¿ya? Vamos a encontrar a la membrana basal, ¿no? Porque todo endotelio tiene su membrana basal, ¿no? Y esta membrana basal va a ser la segunda barrera que debe atravesar, en este caso, el plasma para convertirse en ultrafiltrado, ¿bien? Y por último, la tercera y última va a ser, mira, no sé si has visto, pero aquí hay unas células que te das cuenta que tienen unas formas muy extrañas. Yo digo que parecen líneas de Nazca, ¿no? Se llaman podocitos, chicos, ¿sí? Se llaman podocitos. Y mira, estos podocitos son células que van a estar pegadas, tapizando, bien, tapizando por fuera a los capilares glomerulares, bien, y tienen unas expansiones citoplasmáticas muy marcadas, ¿no? Que reciben el nombre de pedicelos. Muy bien, entre pedicelo, bien, entre pedicelo y pedicelo se van a formar unas láminas muy fuertes, unas láminas de un conjunto de moléculas que reciben el nombre de diafragma de filtración. Y es la tercera y última barrera que debe de atravesar el plasma para convertirse en ultrafiltrado. Bien, entonces el plasma tiene que atravesar a estos tres, ¿ya? Tiene que atravesar estos tres. El plasma tiene que hacer esto. Tiene que hacer, pasa del capilar glomerular, tiene que atravesar estos tres para llegar al espacio de Bowman y ya poder llamarse así, es ultrafiltrado. Bien. Entonces, primera barrera, endotelio fenestrado. Segunda barrera, membrana basal glomerular. Y tercera barrera, el diafragma de filtración. Bien, que es una estructura molecular compleja que está entre dos pedicelos, ¿sí? Que está entre dos pedicelos. De todas, ¿cuál es la más efectiva? De todas, ¿cuál es, entre comillas, la que tiene mayor capacidad de filtración? Es la tercera, es el diafragma de filtración. Ella es el punto decisivo. De tal manera que, digamos, puede haber una sustancia que cruce el endotelio fenestrado, pero se quedó ahí nomás, no pudo cruzar la membrana basal glomerular. Puede haber una sustancia que cruce la membrana basal glomerular, pero no cruzó la barrera del diafragma de filtración, entonces se queda ahí nomás y se regresa al capilar. Pero si ya atravesó los tres, entonces ya pues llegó finalmente al espacio capsular y formará parte del ultrafiltrado. ¿Bien? Todavía no de la orina, del ultrafiltrado. Y este diafragma de filtración es muy poderoso, chicos, ¿sí? Es muy poderoso. Es muy selectivo. Está conformado por las siguientes moléculas. Anota, si quieres, pecaderinas, son estas de azul. ¿Ya? Las pecaderinas. Estas de rojito se llaman nefrinas. ¿Bien? Nefrinas. Las pecaderinas y las nefrinas, ¿bien? Están en el espacio extracelular prácticamente, ¿no? Pero fijadas en la membrana celular por estas proteínas de color marrón que reciben el nombre de C2AP, ¿ya? C2AP, así se escribe, C2AP. Son conocidas por mutaciones, básicamente, ¿ya? Mutaciones. Pueden haber mutaciones y tu diafragma de filtración va a ser totalmente disfuncional. Bien. ¿Qué más? Aquí tenemos también otras proteínas que están tratando de agarrar las nefrinas en la membrana celular.
¿Cómo se llaman? Se llaman podoquinas, ¿ya? Podoquinas. Y por último, ya para terminar, solo nos faltan tres. Estas de acá, estas tres que reciben el nombre de cateninas, ¿ya? Cateninas. Las cateninas, ¿por qué son importantes? Forman una cadena alrededor de las caderinas, es cierto, pero también permiten la fijación de todo el diafragma de filtración al citoesqueleto de la célula. Y este es su citoesqueleto. Estas de color verdecito son las actinas, ¿ya? Son las actinas. Y las actinas se fijaban, no sé si te acuerdas, de tu biología celular básica, ¿a qué? Al disco Z, ¿no? Al disco Z. Y del disco Z, mira, ahí recién el diafragma de filtración va a tener ahí una verdadera estructura que va a servir de un buen soporte para que éste pueda estar estable entre pedicelo y pedicelo, ¿ya? Entre pedicelo y pedicelo. Listo, esas son las tres barreras, atraviesas las tres y estás en el ultrafiltrado, pero cualquiera lo puede atravesar. No, cualquier molécula no puede atravesar eso. Mira, tiene que ser una molécula de bajo peso molecular, una molécula con carga positiva, preferentemente, no, esto de acá no se cumple siempre, preferentemente de carga positiva, y una molécula con un radio pequeño, ¿ya? Con un radio pequeño. Moléculas muy pesadas, muy grandes y con cargas muy negativas, como por ejemplo las proteínas, como por ejemplo la albúmina, que tiene un montón de cargas negativas. ¿Te acuerdas que era la que más migraba al cátodo? Porque era negativa, recontra negativa. Ya, pues esas no pueden pasar por nada. Ya, no pueden pasar por nada. Muy bien. Y para que te quedes convencido de que no pasan, te traiga esta fotografía. Mira, este de acá es el hueco del endotelio fenestrado. ¿Ya? Este de acá nomás, esto de acá chiquitito es el hueco del endotelio fenestrado. ¿Ya? Y mira, todo esto de acá que parece, mira, si lo continuamos sería todo esto, casi llega hasta el extremo de la diapositiva. Ese es un eritrocito. Ya, o sea, con eso no te va a quedar menor duda de que un eritrocito nunca podría atravesar la barrera de filtración, porque ni siquiera puede atravesar la primera barrera, ¿ya? Solo puede atravesarlo el plasma y los componentes del plasma, ¿bien? Tiene que atravesar finalmente la membrana basal, esta de acá es la membrana basal, y por último, tiene que atravesar los diafragmas de filtración, que son moléculas que están aquí entre los pedicelos del podocito. Si es un pedicelo de un podocito, será todo el podocito, y entre ellos ahí está el diafragma de filtración, que es una molécula muy fina, ¿no? No se va a observar, obviamente, ¿no? Y así, chicos, eso es todo, ya, eso es todo. Final, ¿cuáles son las moléculas que sí van a poder atravesar nuestra barrera de filtración? El agua, los residuos como la creatinina y la urea, iones como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, si quieres añade ahí todos los iones que sepas, magnesio, calcio, ¿bien? Entre muchos más otros. Y moléculas orgánicas como la glucosa y los aminoácidos, ¿bien? Pero Renato, entonces mi orina tiene glucosa, tranquilo, tranquilo. Estamos hablando de ultrafiltrado, todavía no estamos hablando nada de orina, ya, nada de orina. Presión de filtración. El último concepto que tenemos que saber de filtración glomerular. ¿Qué pasa, chicos? La sangre está llegando a los capilares, ¿no? Y la sangre, específicamente el plasma, tiene que atravesar la barrera de filtración, pero tiene que haber una fuerza que empuje a este plasma para poder atravesar todas las capas de esta barrera. Esa fuerza va a denominarse presión de filtración, ¿sí? Entonces, la tasa de filtración glomerular, de la que ya hemos hablado, que es prácticamente la parte del plasma que sí se va a filtrar, ¿bien? Depende de esta presión de filtración. Y esta presión de filtración está impulsada por fuerzas de Starling. Y tú ya estudiaste las fuerzas de Starling en el capítulo de cardio. Tenías a la presión hidrostática, bien, a la presión hidrostática. En este caso, este es el capilar glomerular. Ponle el nombre, acá es importante. Capilar glomerular. Y este de acá es el espacio de Bowman, ¿ya? Es el espacio de Bowman. Y entre capilar glomerular y espacio de Bowman ahí están nuestras tres barreras. Mira, ahí está la primera barrera, endotelio fenestrado. Aquí está de amarillo. Bueno, debería ser rojo, ¿no? Debería ser rojo. Ahí siempre le coloco los colores, pero bueno, en esta se me pasó. La segunda barrera, que es membrana basal glomerular, y la tercera barrera, que es el diafragma de filtración. ¿Ya? Ahí está. El agua, ¿bien?
por estar acá nomás dentro del capilar glomerular, el agua va a ejercer una presión sobre las paredes, ¿ya? El agua va a ejercer una presión sobre las paredes. Esta presión se recibe el nombre de presión hidrostática, ¿bien? Y la presión hidrostática es uno de los factores que, como tú ves la dirección de la flecha, va a impulsar filtre líquido del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, ¿ya? Primer factor, el agua. La presión hidrostática del capilar glomerular. Segundo factor, la presión hidrostática del espacio de Bowman. En el espacio de Bowman también hay agua, y esa agua ejerce presión, ¿ya? Ejerce presión de la misma forma, pero esa presión va a regresar otra vez al agua, al capilar glomerular, ¿bien? Después, las proteínas del plasma. En el plasma tenemos proteínas como la albúmina, ¿bien? Y la albúmina, como te dije, tiene la capacidad también de atraer un poco de agua, de atraer solvente. La albúmina es un soluto, y los solutos atraen a su solvente porque también tienen la capacidad osmótica, ¿bien? Capacidad osmótica. Leve, pero sí la tienen, ¿sí? Leve, pero sí la tienen. Incluso es importante, un poquito bajo de albúmina que tengas, va a generar de que menos agua se regrese, ¿no? Si te das cuenta, si tienes poca albúmina, entonces el agua se quedaría acá, ¿no? El agua se quedaría acá. Ya, igualito pasa en todo tu cuerpo, ¿ya? Igualito pasa en todo tu cuerpo, pero ahorita estamos hablando solo de riñón, específicamente solo de barrera de filtración. Entonces, la albúmina y otras proteínas de tu cuerpo que sean osmóticamente activas van a tener la capacidad de ¿qué? De regresar, ¿bien? De regresar el líquido y que se regrese otra vez al capilar. Entonces va a ser una fuerza contraria a la del agua, ¿bien? Y por otro lado, si hubieran proteínas aquí en el espacio de Bowman, también habría una presión ejercida por estas proteínas para traer el agua de los capilares hacia el espacio de Bowman. Pero te voy dando una noticia, no las hay pues, porque las proteínas no atraviesan la barrera de filtración. La pueden atravesar los aminoácidos, pero no las proteínas. Entonces esta fuerza simplemente está anulada, vale cero, ya vale cero. Existe, pero vale cero. O bueno, casi cero, ¿no? 0.0001 si quieres, ¿ya? Las que van a ejercer un cambio van a ser fundamentalmente estas tres, ¿sí? Van a ser fundamentalmente estas tres. De tal manera que podemos establecer la presión de filtración simplemente haciendo una fórmula matemática de todas estas, ¿no? Mira, la presión de filtración aquí va a ser igual a la presión de capilar glomerular que impulsa el agua hacia adentro, ¿no? Es la presión con la que vas a impulsar el agua hacia adentro, o sea, con la que vas a filtrar, menos la presión del espacio de Bowman, porque es una presión que va a retroceder, ¿no? Va a hacer que esta de acá disminuya. Como esta de acá está compitiendo contra esta, entonces, si esta de acá es más fuerte, se va a filtrar. Si esta de aquí es más fuerte, entonces no se va a filtrar. Ya, bueno, le restamos entonces a esta, que es una de las más poderosas, esta de acá que le está haciendo una competencia negativa, le restamos. ¿Ya? Después, le restamos también la presión oncótica del capilar glomerular. Oncótica es de las proteínas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa también se está regresando, ¿ya? Y le sumamos, recuerda, menos con menos es más, ¿ya? Menos con menos es más. Le sumamos también esta, pero como vale cero, técnicamente no nos interesa, ¿no? No ejerce ningún cambio. Ahí están los valores, y el valor normal de todo esto es 13, ¿ya? Recuerda, ¿con qué presión se filtra, entonces? ¿Con qué función se da con qué fuerza, con qué presión, mejor dicho, se da la filtración? ¿Con qué presión se forma el ultrafiltrado? Con 13 milímetros de mercurio. Poquito, ¿no? Pero es suficiente. Es poquito, pero es suficiente. Porque mucha presión, chicos, podría hacer daño a la membrana, las barreras de filtración. Se podrían romper, y si se rompen, peor, ¿no? Porque ya empezarían a pasar células, empezarían a pasar proteínas, peor para ti, ¿ya? Por eso, no debes regular la presión de filtración, debes de regular cuánta cantidad de sangre está llegando al riñón, ¿bien? En pocas palabras, todo esto de aquí se resume en la tasa de filtración glomerular. Bien, tenemos que hacer todo lo posible para que solo llegue 125 a 125, a 120 a 125 mililitros por minuto, ¿no? Y ese valor nunca lo olvides. Un poco más, si llegara más, podría hacer daño a la barrera de filtración. Si llega muy poco, si llega menos de 120, entonces eso podría ser de que nuestro riñón le llegue poca agua, ¿no? Y si le llega poca agua, si le llega poco líquido, entonces filtra menos.
y tu sangre se va a quedar con todos esos compuestos que tú debes eliminar. Y se alteraría el medio interno y se produciría una enfermedad. Por eso todo esto tiene que estar estrechamente regulado. Tenemos que regular la tasa de filtración glomerular. Y tu cuerpo tiene mecanismos para hacer esto. Mira, esta de acá es tu arteriola aferente, ¿ya? Tu arteriola eferente, tu capilar glomerular que ha sido resumido nomás en esto, y tu cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces la filtración es esto, este proceso. Lo que pasa del capilar glomerular a la cápsula de Bowman, ¿no? Al espacio de Bowman específicamente, el espacio capsular. Listo, lo que pasa está determinado por la tasa de filtración glomerular. Es lo mismo en inglés. ¿Qué pasa ahora si nosotros estrechamos la arteriola aferente? Entonces, ¿le va a llegar más líquido o menos líquido? Le va a llegar menos líquido. Y por lo tanto, si llega menos líquido, se va a filtrar menos. Entonces la tasa de filtración glomerular desciende. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Si hacemos de que se dilate la arteriola aferente. Entonces, va a llegar más líquido y por lo tanto se va a filtrar más y va a hacer de que nuestra tasa de filtración glomerular aumente. ¿Qué pasa si hacemos ahora que la arteriola eferente se abra, se dilate? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar lo líquido, pero ese líquido rápidamente se va a ir, ¿no? Se va a ir, se va a ir, se va a ir. No va a haber tiempo suficiente para que se produzca la filtración, porque si dilatas esto, entonces proporcionas menos resistencia, que eso se entiende, es un concepto distinto, ¿no? Resistencia, ahora me metes ese concepto. Pero mira, básicamente lo puedo explicar así, mira, con este, mira. ¿Qué pasa si la arteriola eferente la hacemos más chica? Entonces, es como si acá nosotros estuviéramos aprimiendo con nuestro puño a la arteriola eferente, ¿no? La estamos apretando con el puño, ¿ya? Y por lo tanto, el líquido va a venir aquí tranquilo, 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 pero cuando tiene que pasar por aquí, la va a tener más difícil, porque acá hay una resistencia, ¿no? Ahora sí, acá hay una resistencia. Y por lo tanto, parte de ese líquido va a querer regresarse. Y si se regresa más líquido, ¿bien? Si se regresa más líquido, entonces el líquido se va a filtrar más, ¿ya? Y por otro lado, también en esta zona va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque la sangre está tratando de pasar con bastante resistencia, con bastante fuerza, y esa fuerza se va a transmitir hasta el capilar glomerular y va a generar suficiente fuerza para que se aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? Y lo contrario si hacemos lo distinto, ¿no? Si dilatamos acá, disminuye la resistencia, y por lo tanto, si disminuye la resistencia, la sangre fluye más fácilmente, la presión disminuye y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? Bien, entonces nuestras arteriolas están dilatando, contrayendo todo el tiempo, sí, pues están reguladas, están reguladas. Mira, como por ejemplo así, con la autorregulación miogénica o efecto Baylis. Mira, ¿qué pasa si tú estás con, por ejemplo, en una situación en la que aumenta la presión? Mira, tú tienes aquí, de un momento a otro te llegaron un montón de moléculas, ¿ya? Te llegaron un montón de moléculas. Te llegaron un montón de moléculas. Y esas moléculas son tantas, son tantas, son tantas, que empezaron a empujar tus paredes arteriales. Las empezaron a empujar hacia arriba y las empezaron a empujar hacia abajo, ¿ya? Entonces tus arteriolas son capaces de detectar esto, ellas mismas, ¿sí? Ellas mismas. Las mismas arterias detectan si hay bastante líquido que les está llegando, ¿ya? Si hay bastante líquido que les está llegando, entonces eso va a ejercer mayor presión sobre las paredes, ¿ya? Y ellas dicen rápidamente, ah, no, pues si me está llegando mucho líquido, entonces va a aumentar mi tasa de filtración glomerular y eso podría, si aumenta mucho, entonces eso podría dañar a mi barrera de filtración y romperla. Entonces lo que voy a hacer es contraer mi arteriola aferente para que me llegue menos líquido, ¿ya? Eso es cuando hay situaciones de sobrecarga de volumen, que se entienda eso, ya no es siempre. Se contrae cuando aumenta la presión, ya cuando aumenta la presión. Y si pasa lo contrario, ¿qué pasa si le llega tan poco líquido, tan poquito líquido, le llega tan poquito líquido que no hay prácticamente nada de presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos? Entonces ella dice, ah, pucha, entonces me está llegando poco líquido. Ahorita en cualquier momento esta persona va a dejar de filtrar sus desechos y va a morir todo el cuerpo. Entonces mejor dilato, ¿ya? Dilato mi arteriola aferente. ¿Para qué? Para que me llegue más sangre, para que se filtre más plasma, ¿bien? Y así pueda seguir cumpliendo mi función de riñón, ¿ya? Así pueda seguir cumpliendo mi función de riñón. Entonces, cuando hay un aumento de presión, se constriñe la arteriola aferente. Cuando hay una disminución de presión, se dilata la arteriola aferente. Eso es la autorregulación miogénica, ¿ya? La presión aquí debe de ser de 80 a 180.
No confundas, por favor, no confundas la presión arterial de las arterias renales con la presión de filtración. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Ah? Una cosa es presión arterial, ese concepto ya te lo deben haber explicado. Es la fuerza con la que se impulsa la sangre, bien, con la presión de filtración, que sería la presión exactamente con la que se está formando el filtrado, ¿ya? Es distinto, es distinto, es distinto. Entonces, mira, ¿qué pasa si de un momento tú te sabes medir tu presión arterial y te mide 70? Estás en hipotensión. Eso quiere decir de que ya le está llegando poca sangre a tus riñones y tus riñones están teniendo que dilatar sus arteriolas aferentes para que puedan hacer un esfuerzo y todavía mantenerte vivo, ¿no? Pero en cualquier momento ya, pues ya caes, ¿ya? Necesitas ir al médico si estás con hipotensión. Igualmente, si estás en una crisis hipertensiva, más de 200, ya le estás haciendo daño a tus barreras de filtración, se está destruyendo. Y tus riñones están haciendo todo lo posible por conservarla, manteniendo que tus arteriolas aferentes estén contraídas. ¿Ya? Que cuidado. También hay sustancias que pueden promover la constricción o la dilatación de las arteriolas. Mira, ¿de quiénes promueven la constricción? Noradrenalina, angiotensina 2, endotelina, tromboxano. Y mira, es distinto para cada una. Mira, la angiotensina 2 contrae ambas, la aferente y la eferente, pero fundamentalmente la eferente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que mira, si contraes la aferente, va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Correcto, si lo entendí, Renato. Si contraes la eferente, va a haber aumento de la tasa de filtración glomerular. Ahora, te la pongo más tranca. ¿Qué pasa si contraes más la eferente? Mira, esta se contrae con más fuerza que la aferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ya, entonces la eferente se va a contraer más que la aferente. Por lo tanto, va a haber aumento de la tasa de filtración glomerular. Correcto, es correcto, correcto, ¿no? Son efectos contrarios, pero si esta se contrae más, entonces esta gana, ¿no? Esta gana y va a haber aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, entiende, la angiotensina 2 aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Así interpreta el cuadro. Allá, y Renato, ¿y qué pasa si yo veo que acá es más y acá también es más? O sea, contrae las dos al mismo tiempo. Sí, pues es que en realidad tiene que mantener un tono, ya tiene que mantenerse en un tono entre 80 a 180 milímetros de mercurio, ¿ya? Y para esto necesitamos reguladores, ¿no? Que, bueno, si me estoy pasando un poquito, ahí entonces bajamos. Si me estoy bajando mucho, subimos. Y si estoy en el equilibrio, entonces moléculas que mantengan todo equilibrado. Por ejemplo, estas de acá que ves que ejercen un mismo efecto en las dos, ¿ya? Por otro lado, vasodilatadores. Aquí quiero que resaltes a la dopamina, a las prostaglandinas, porque te dije de que estas mismas son producidas por el mismo riñón, ¿no? Por el mismo riñón, por los mismos túbulos renales, ¿ya? Y mira, ¿y qué van a hacer? Van a dilatar, ya van a mantener los vasos abiertos. Las prostaglandinas fundamentalmente mantienen abiertas la arteriola aferente, ya que no se te olvide eso, por favor, ¿ya? No se te olvide eso nunca, te lo van a preguntar en farmacología. ¿Qué hacen las prostaglandinas en el riñón? Mantienen abierta la arteriola aferente fundamentalmente. ¿Y qué hacen la bradiquinina? La bradiquinina mantiene abierta la arteriola eferente, ¿ya? Por lo tanto, si nos faltan prostaglandinas, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a mantener abierta la arteriola aferente y va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Si nos falta bradiquinina, la arteriola eferente es la que no se va a mantener abierta y por lo tanto va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Date cuenta, practica así, por favor, practica así. Y los péptidos natriuréticos, ¿quién los produce? El corazón, ¿no? La aurícula produce el A y los ventrículos producen el B. ¿Cómo se llama? ¿Qué van? ¿Hacia dónde van? Hacia la aferente, ¿ya? Eso también no lo olvides, ¿ya? Estos que son particulares, estos son los que no debes olvidar. Las células mensajeras intraglomerulares, mira, al toque nomás. ¿Quiénes son las células mensajeras intraglomerulares? Estas de acá, mira, te dije de que estas de acá, que son las que están haciendo el relleno, son las extra. Pero si están dentro del glomérulo, estas, por ejemplo, todas estas de acá de color morado, estas son las intraglomerulares, ¿ya? Mira, estas de acá, aquí no se ve muy bien, pero están rodeando los capilares, ¿ya? Mira, están los capilares con su endotelio fenestrado, se nota todo perfecto, ¿no? Aquí están los podocitos, ¿ves? Ahí están los podocitos, y estos son todos todos estos son sus pedicelos, ¿no? Todo lo que está acá parece una diente de engranaje, todos son sus pedicelos, ¿no? Y los pedicelos están formando ahí la barrera de filtración. Perfecto. Entonces, mira, todas estas células que están acá están como que abrazando a los capilares, ¿ya? Y estas células
mesangiales intraglomerulares, ¿ya? ¿Qué pasa? Estas de acá tienen un esqueleto de actina, un citoesqueleto de actina, ¿ya? De tal manera que pueden contraerse o dilatarse. ¿Qué pasa si se contraen? Si se contraen, como están abrazando a los capilares, aquí no se ve muy bien, pero los están abrazando, entonces los capilares, si los abrazas, entonces los vas a cerrar más. Y si los cierras más, entonces vas a hacer que la sangre llegue menos, ¿ya? La sangre llegue menos. Y por lo tanto disminuyes la tasa de filtración glomerular, ¿bien? Y si haces lo contrario, si en lugar de contraerte las relajas, si las relajas, entonces los capilares se van a mantener abiertos, ¿ya? Y por lo tanto les va a llegar sangre, y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Es un dibujo nomás, tranquilo, no está, pero no te desesperes, no te desesperes. Antes de eso, antes que se vaya este dibujo de acá, mira, acá presta atención, ¿cómo se llamaba esto? Túbulo contorneado distal. ¿Y cómo se llamaban estas células de acá? Mácula densa, ¿no? Mácula densa. Ya, perfecto. Mira, esta de acá es la arteriola aferente, ¿ya? Y la arteriola aferente tiene las células yuxtaglomerulares, que son estas de moradito. Ahora me puedes decir, Renato, yo veo que la eferente también tiene células yuxtaglomerulares. Sí, pues es cierto. En realidad están en las dos, ¿ya? Pero principalmente están en la aferente, ¿ya? Están en la aferente. Eso no te olvides, ¿ya? Acá este dibujo, por eso no lo quise poner porque confunde más que ayuda. Pero las células yuxtaglomerulares en realidad abundan en la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, acuérdate de esto. A continuación, aparato yuxtaglomerular. Mira, ¿qué pasa si la tasa de filtración glomerular ha aumentado repentinamente? ¿No? Ha aumentado repentinamente. Entonces, como te dije, esta tasa de filtración glomerular siempre tiene que mantenerse en 120 y 125. Si aumenta a 130, 140, caray, podemos ahorita romper la barrera de filtración glomerular. Tenemos que bajarla. ¿Cómo hace eso tu riñón? Mira, tu riñón es bien sabio, Porque mira, ahí está otra vez. Mira, supuestamente, todo lo que se filtre tiene que llegar a la cápsula, al espacio capsular, ¿no? Todo lo que se filtre tiene que llegar al espacio capsular. Y del espacio capsular va a salir al túbulo contorneado proximal, se va a pasar por el asa de Henle, pero tarde o temprano va a llegar al túbulo contorneado distal, acá, ¿ya? Acá. Y dentro de esos componentes que se están filtrando, ¿quién está? Está el sodio, ¿ya? Está el sodio y el cloro. Entonces, cuando aumenta el sodio y el cloro en el túbulo contorneado distal, eso activa a las células de la mácula densa, ¿ya? Lo activa. Ellas detectan el sodio y el cloro aumentado. ¿Por qué? Porque si han aumentado estos dos, eso quiere decir que la tasa de filtración glomerular ha aumentado, ¿bien? Y ellas producen adenosina. La adenosina, ¿qué hace? Va y contrae a la arteriola aferente. Si se contrae la arteriola aferente, entonces, ¿qué va a pasar? La tasa de filtración glomerular va a disminuir. Chequea, disminuye. ¿Bien? Y listo, eso es todo. Entonces se corrige este aumento, ¿no? Si se aumentó, entonces con la adenosina lo bajamos, ¿ya? Por otro lado, ¿qué pasa si pasa lo contrario? ¿Qué pasa si disminuye la tasa de filtración glomerular? Entonces, el sodio y el cloro disminuyen en el túbulo contorneado distal, ¿no? Porque si se filtra menos, entonces le llega menos sodio y cloro al túbulo contorneado distal. Ahí lo va a detectar otra vez la mácula densa y ella va a producir óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico, ¿qué hace? El óxido nítrico abre a la arteriola aferente y por lo tanto disminuye la tasa de aumenta la tasa de filtración glomerular y lo corrige, ¿no? Lo corrige. Pero eso no es lo único que pasa. Lo que pasa, y lo más importante, es que la adenosina que estaba acá no solo tiene este efecto sobre la arteriola aferente, sino también que ella va a inhibir la producción de una enzima que se llama renina, que en algún momento sí te mencioné, la famosa renina. A ella la va a mantener inhibida, ¿ya? La va a mantener inhibida. Pero ¿qué pasa cuando disminuye la tasa de filtración glomerular? Disminuye la adenosina. Y cuando disminuye la adenosina, entonces ya no hay nadie a quien inhiba a la renina y la renina se va a producir. ¿Dónde se produce la renina? En las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Las células yuxtaglomerulares. Te dije que estaban en la arteriola aferente. Perfecto. Esta renina va a salir a la circulación y te dije que hacía en el capítulo de endocrino. Rompía el angiotensinógeno y lo volvía angiotensina 1. Y la angiotensina 1 era convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Muy bien, aumenta la angiotensina 2 y la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Ya lo habías visto.
vasoconstriñe a la arteriola eferente. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a aumentar y va a corregirse. ¿Ya? Aquí coloca la conclusión final. Esto logra finalmente de que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Y punto final. Todo volvió a la normalidad. Bien, por eso el aparato yuxtaglomerular es bien chévere, ¿no? Te mantiene todo en los valores correctos. Y el último es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, si es simpático, promueve la contracción arteriolar y así disminuye la tasa de filtración glomerular. Y si es parasimpático, promueve la relajación y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Fundamentalmente de la arteriola aferente.